hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes dentro de la filosofía y es el tema de qué es verdad, qué es conocimiento e incluso qué es el ser o qué entendemos por ser y todo lo que existe. Para ello, vamos a abordar el idealismo de Platón y el realismo de Aristóteles, dos pensadores de la antigua Grecia, bastante representativos, y aunque Platón, maestro de Aristóteles, tuvieron dos pensamientos completamente divergentes. La pregunta sobre la verdad y el conocimiento es una pregunta de trascender mucho más allá y entender qué somos y qué es la realidad. Bien, Platón se centra en su idea sobre la existencia de dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. Dos mundos diferentes en el cual el mundo de las ideas es el mundo real. Más adelante profundizaremos sobre estos dos mundos que plantea el filósofo Platón. De otro lado, Aristóteles habla del realismo y dice y plantea que el único mundo real es el que conocemos y que hay que estudiar científicamente, es decir, hay que estudiar lo que podemos observar, ver, percibir a través de los sentidos. Profundicemos en Platón. Existe un mundo sensible y un mundo inteligible. ¿A qué se refiere con el mundo sensible? Es el mundo que nos representa los objetos físicos, los sujetos, los seres que cambian, el mundo de las cosas, de lo particular, todo aquello que podemos nosotros observar a través de los sentidos. Es por eso que en la diapositiva vemos un gato, las manzanas, la rosa, el paisaje, el ser humano, que son cosas que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Para Platón, este es un mundo de apariencia, es una copia del mundo inteligible. Y tiene una razón de ser lo que él dice, porque él, de alguna otra manera, plantea que el mundo inteligible es el único mundo real, es el que le da todo el sentido a la existencia y a lo que conocemos como realidad. El mundo inteligible es el mundo entonces de las ideas, y él ve las ideas como lo inmutable, lo universal y necesario y lo imperecedero. Para Platón las ideas son la esencia de entender nuestra realidad y nuestro mundo. Y de hecho el mundo de las ideas es el mundo real al que podemos llegar solo a través de la razón. Para Platón el mundo inteligible construye ideas universales. ¿Qué quiere decir con esto? Él hace referencia a la trascendencia de las ideas. Las ideas trascienden el tiempo, trascienden el espacio. Y es fácil de entender en la medida en que el árbol que observamos aquí es árbol, siempre y cuando hay una idea de árbol. Para poder saber que ese objeto que tengo allí presente, ya hay una idea que muy probablemente los primeros seres humanos a través del lenguaje nombraron ese objeto. Lo que quiere decir entonces que el mundo inteligible, que es el de las ideas, antecede ese mundo sensible de los objetos. El árbol es árbol porque hay una idea de árbol, e incluso cuando se le puede explicar a otro ser humano que es un árbol, lo podemos hacer a través de un concepto y se puede apropiar ese concepto sin necesidad de tener allí el árbol presente. A eso se refiere Platón con una realidad extramental y abstracta y por lo tanto no puede ser percibida por los sentidos. Si hablamos de un árbol y ya hemos trabajado el concepto, entonces tenemos idea de qué es lo que estamos hablando. Al observar un árbol, por ejemplo, y ver que existen otros tantos árboles, pero cuando hacemos referencia sobre qué es un árbol, entendemos que es un árbol porque hemos trabajado con las ideas y con los conceptos. Y no tenemos un árbol material, ni dos, ni varios árboles. Todas las características de esos diferentes árboles están resumidos y caracterizados en un común, en una idea universal que obviamente lo referenciamos en el concepto de árbol.
mundo tiene la asombrosa capacidad de concebir las ideas. Y las ideas son las que engloban las características particulares de esos seres, de esos objetos. Y de esa manera permiten clasificarlos. A esto Platón le llamó los arquetipos. Los arquetipos son aquellas ideas universales que pueden encerrar diferentes características. Observamos aquí, por ejemplo, el concepto de caballo. A pesar de que existen diferentes clases de caballos, el concepto de caballo es universal y encierra todas esas características y esas clases. Fue la capacidad de agrupar las cosas en conjunto que se pudo desarrollar a través del lenguaje. Por eso la trascendencia del lenguaje en la caracterización y las ideas es fundamental. Pasemos de otro lado al realismo de Aristóteles. ¿Qué planteaba este filósofo? Para este filósofo no existe otro mundo más que este en el que vivimos y morimos, el aquí, el ahora, el presente, el vivirlo. No existen dos mundos para Aristóteles, ni uno sensible ni uno inteligible como lo planteaba Platón. Solo existe un mundo, este en el que estamos aquí. Y los seres no son ideas. Él plantea que los seres son substancias y están compuestos de una materia y de una forma. ¿Qué quiere decir con esto? La substancia, en este caso este pastel, está constituida por una materia y por una forma. La materia es de lo que están hechas las sustancias. En este caso, para esta torta, los ingredientes son la harina, el azúcar, la fresa, el polvo para hornear y otros aditamentos que hacen que se constituya esta sustancia. Y la forma es la esencia que lo hace ser tal como es, en este caso la torta, un pastel redondo al que se le da una forma determinada. Para Aristóteles se distinguen dos tipos de sustancias. Sustancia primera, que es el individuo concreto, cuando hablamos de una persona en particular como Sócrates, el caballo, el árbol, son sustancias verdaderamente reales. Y la sustancia segunda son aquellas con las que se pueden clasificar esa sustancia primera. El animal, la especie, el género, el color con lo que se puede categorizar. No son sustancias en sentido estricto reales y palpables, sino que son reales a nivel conceptual y no existen separadamente de la sustancia primaria. En este ejemplo, el caballo, que es la sustancia primera, lo podemos clasificar en el grupo de los cuadrúpedos, que sería una sustancia segunda, en el grupo de los equinos y en el grupo de los animales. Pasemos a otro lado a hablar de las cualidades que precisamente Aristóteles va a llamar accidente. La sustancia primera tiene una esencia por sí misma, pero también es el soporte de cualidades, y son las cualidades las que cambian. Estas cualidades cambiantes son los accidentes, como por ejemplo el color, la dureza, la materia, la forma, la temperatura. En este ejemplo, la sustancia primera es la manzana, y sus cualidades son las que van a representar el cambio, como por ejemplo el color, manzanas verdes, amarillas, rojas, mixtas, que representan que hay una diferencia en el color, pero no en la esencia de la manzana. Tenemos la dureza y la frescura, que hace referencia a que la manzana en esencia es manzana, pero ya su dureza y frescura no es igual. Y de alguna manera también podemos ver en la manzana el cambio en su forma, pero no en su esencia. A esto Aristóteles le llamó las cualidades o el accidente. La teoría de la potencia y el acto. La sustancia puede estar sometida a procesos de cambio, a lo que llamó o se conoció en la antigua Grecia como el devenir, que ya otro filósofo había mencionado, que es Heráclito. Nuestro mundo está sometido a cambios, todo cambia. Somos capaces de desarrollarnos, de transformarnos, de perfeccionar y de crecer.
En toda sustancia hay un ser en acto, un no ser absoluto y un ser en potencia. Ser en potencia hace referencia a que como seres tenemos la posibilidad de transformarnos y convertirnos en algo más. Por ejemplo, en este caso, la semilla puede convertirse en un árbol y esta última a su vez en una mesa o en una silla. Eso significa ser en potencia, esa capacidad que tiene el ser de transformarse en algo más. Está el ser en acto, que es lo que cada cosa es en un momento determinado. Entonces, en este momento hablamos del árbol, que es árbol en esencia y no ha sido transformado. Y por último está el no ser absoluto, que es la incapacidad que tienen los seres de ser algo que no pueden ser. Un árbol no va a poder ser un edificio no va a poder ser un árbol. Entonces hace referencia a que toda sustancia tiene estas tres diversidades: ser en acto, no ser absoluto y un ser en potencia. Con esta explicación espero haber dado claridad de la diferencia entre el pensamiento idealista de Platón y el realista de Aristóteles. Muchas gracias.